Abraham Enrique Muñoz Flores. Profesor Abraham, ¿me escucha? Hola, Sotelo, ¿qué tal? Buenas Hola, ¿cómo tardes. está? Muy Sí, sí, lo buenas escucho. tardes. Ya, genial. Profesor Julio Núñez, por favor, puede dejar de compartir su pantalla. Ok, gracias. ¿Dónde está? Ok, Muy gracias, bien, gracias. Hasta luego. gracias. Muy bien, entonces, como les decía, en este caso le doy una afectuosa bienvenida al profesor Abraham Enrique Muñoz Flores. Él trabaja en el Departamento de Geometría y Representación Gráfica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y no está de más decir, no es un detalle menor, que es un egresado también de nuestra Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de nuestra universidad. Abraham, un gusto presentarte, y tienes aproximadamente 45 minutos a una hora máximo para presentar el tema propiedad de diferenciabilidad del perfil isoperimétrico de algunas variedades no compactas. Ok, buenas tardes y una vez más agradecer la invitación a ti, Sotelo, ¿cómo se llama? Al profesor Paulo. Sí, siempre se recibo con gusto, con mucho agrado la invitación a mi casa. Siempre la considero mi casa, la Universidad del Callao. Entonces, solo un ratito me dejan organizar aquí la presentación. No sé si están consiguiendo visualizar. Perfecto, sí se puede ver. Por favor. Sí se ve. Ok. Entonces, bueno, una vez más, agradecer la oportunidad, sí, de participar en este evento, que parece que se está haciendo costumbre y una buena costumbre, ¿no? De nuestra universidad, nuestra casa. Entonces, hoy día voy a hablar un poco sobre el trabajo que he ido haciendo a lo largo de mi época de estudiante de posgraduación. Este es un trabajo que esta presentación forma parte de un trabajo que recientemente fue publicado, ¿no? Fue publicado el mes pasado, sobre la revista Sao Paulo Junior Mathematics, en homenaje al profesor Manfredo Docarmo. Este va a ser una parte de ese artículo. También está basado en un otro artículo que publiqué junto con el profesor Stefano Naldurri sobre la revista Geometría de Vicat. Entonces, sin más ni más, voy a comenzar. Espero que me perdonen por algún error de digitación, ¿sí? A veces uno se pierde ya un poco el español, confunde las palabras. Por favor, le pido su comprensión. Gracias. Entonces, más o menos esto sería el resumen de lo que voy a hablar hoy día. Voy a hablar un poco del problema isoperimétrico, el problema isoperimétrico riemanniano, ¿sí? Algunas nociones preliminares y sobre la continuidad y diferenciabilidad de la función perfil isoperimétrico. ¿Okay? Entonces, vamos rápidamente a decir qué significa o qué quiere decir el problema isoperimétrico. ¿Okay? Entonces, dentro de una variedad riemanniana, diferenciable, vamos a escoger por ¿qué consiste? Por un número positivo, que vamos a llamar de volumen, por obvias razones, vamos a escoger una región cuyo volumen coincida con ese volumen B, ¿ok? Con ese volumen B, pero dentro, esa región que vamos a escoger tiene que tener área mínima. ¿Qué quiere decir área mínima? Esa región, el borde de esa región, tenemos que considerarla como una subvariedad riemanniana, una subvariedad diferencial riemanniana, ¿ok? De codimensión. ¿Okay? Entonces, ella tendría su área, ¿no? Tendría su área y ella tiene que ser de menor área comparado con todas otras que tienen volumen B. ¿Okay? Entonces, ese sería básicamente lo que quiere decir respecto del problema isoperimétrico. Un ejemplo bastante común y clásico aparece ¿cómo se llama? Sobre Rn, el espacio euclidiano, ¿no? Podemos considerar esa variedad como siendo
el espacio euclidiano Rn. ¿Ok? En ese caso ya es bien estudiado, ya es bien clásico la literatura, aparecen muchos libros. ¿Quiénes son las regiones isoperimétricas? ¿Ok? Y son las bolas. ¿Ok? Son las bolas. Por ejemplo, vamos a pensar en el espacio bidimensional, ¿sí? Cuando n es igual a 2. Entonces podemos pensar que las bolas serían ya discos aquí en este caso, ¿cierto? Y cuando hablamos de volumen sería simplemente hablar del área, ¿no? Comprendida, ¿no? Sobre la región. Entonces, ¿cuáles serían las regiones isoperimétricas en el espacio bidimensional? Serían los discos, ¿no? Los discos. Y si queríamos saber, por ejemplo, una región isoperimétrica de volumen B, ¿ok? Por ejemplo, tú tendrías que hacer la siguiente cuenta, ¿no? Tendrías que decir que B sería igual a pi por R cuadrado, así es como se determina el área bidimensional de un disco, ¿no? Ahí usted despeja el radio y vas a tener una función del radio en función del volumen, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa forma va a encontrar por cada volumen una bola de radio R que está en función de ese volumen, ¿no? En general puedes ver que es una bola n-dimensional, el radio tendría que ser de esa forma, ¿ok? N sobre omega n menos 1 o simplemente Wn-1 elevado a la 1 sobre n, b a la 1 sobre n. ¿Quién es ese omega n menos 1? Simplemente el área de la esfera n menos 1 dimensional. ¿Ok? Vamos entonces ahora a definir lo que es la función perfil isoperimétrico. Como ya había hablado anteriormente, el problema isoperimétrico quiere decir que por cada volumen B uno puede asociar una región isoperimétrica, ¿sí? De volumen B. Una región isoperimétrica es aquella región que tiene área mínima, ¿no? Respecto de todas las regiones que tienen el mismo volumen B, ¿ok? Eso sería una región isoperimétrica. Pero no siempre se puede calcular, no siempre se puede encontrar esa región isoperimétrica. Entonces, lo que se define aquí es justamente el ínfimo, ¿no? En caso de que exista la región isoperimétrica, coincidiría con ese ínfimo, esa área, ¿no? Entonces, aquí si ustedes reparan un poco, nos paramos a pensar un poco, esta función es una función de variable real, ¿no? Es una función de variable real. ¿Por qué? Por cada volumen B es un número positivo, ¿no? Un número real positivo, ¿ok? Debe existir ese ínfimo, ¿no? Ese ínfimo es un número real, ¿ok? Es un número real, si bien es cierto, vamos a escoger las regiones o conjuntos de esa forma, ¿no? Relativamente compactos con frontera diferencial. ¿Qué quiere decir con frontera diferenciable? Una vez más, es una subvariedad de codimensión 1, ¿ok? Una subvariedad diferenciable de codimensión, ¿ok? De volumen B. Entonces vamos a escoger justamente el ínfimo respecto de eso. Entonces eso genera una función, ¿no? Una función de variable real. ¿Okay? Y se puede hacer el cálculo, ¿no? El cálculo que ustedes aprenden en cálculo 1, que sería la continuidad, diferenciabilidad, ¿no? De esa función se podría analizar. Solo que el análisis de esa continuidad diferencialidad de esa función tiene que relacionar con mucho, tiene que estar relacionado con la variedad, ¿no? Cómo es la geometría de la variedad en sí, ¿ok? Otra cosa que también podemos ver es que esa función perfil isoperimétrico aparece en la literatura de otras formas definidas, ¿okay? Como aquí estoy presentándolo, ¿okay? Una forma débil que aparece, escogemos entonces ahora sobre el conjunto ya, ¿no? De conjuntos abiertos, ¿sí? Con frontera compacta y suave, ¿no? O diferenciada. Simplemente escogemos un conjunto de perímetro finito, ¿ok? Entonces vamos a calcular el ínfimo de los conjuntos, de los perímetros cuyo volumen de ese conjunto tenga volumen B, ¿ok? Es también llamado función perfil perimétrico en la literatura. Lo curioso que aparece es que en la literatura nunca se vio la demostración de esa equivalencia, ¿no? De esa función como está definido aquí con el perímetro, ¿sí? Ahora voy a decir qué quiere decir el perímetro, ¿sí? El perímetro se define de forma un poco más débil usando el análisis funcional, ¿ok? Y obviamente él coincide en el caso de que el borde de ese conjunto sea una subvariedad diferencial de codimensión, él va a coincidir justamente con el perímetro y con el área va a coincidir justamente con el perímetro, ¿ok?
Entonces, como decía, lo interesante de esto es que en la literatura no aparecía esa equivalencia, ¿no? Entonces, el año pasado publicamos justamente en parte de ese artículo la equivalencia de esas dos funciones. Voy a nombrar algunos ejemplos, ¿sí? Unos ejemplos bastante básicos, ¿sí? Que son en Rn, la función sería de esa forma, ¿no? Como sería si pensamos EM siendo la variedad, el espacio euclidiano, esa función perfil superimétrico tiene esa cara, esa constante, es una constante dimensional que depende simplemente de la dimensión, ¿ok? Entonces reparan que aquí en primer ejemplo, esa es una función continua, diferenciable, ¿cierto? Aquí la variable es b, ¿ok? Entonces esa función también tiene cierta regularidad, ¿cierto? Y en el caso hiperbólico la función es un poco más compleja, pero aún podemos saber que esa función es diferenciable, en particular continua, ¿no? De esa forma, ¿ok? Aparece de esa forma. SR de B satisface esa ecuación aquí. Y Wn-1, una vez más, es el área de la esfera, ¿okay? N-1 dimensional, ¿ok? Entonces, aquí, justamente como decía, eso de ahí son equivalentes. Las definiciones del perfil superimétrico y de cómo se llama, usando la regularidad del borde o simplemente usando lo que son los conjuntos de perímetro finito. ¿Ok? Una cosa que pueden visualizar rápidamente es lo que en el caso bidimensional, ¿no? Pensando M siendo R2, es que esa función perfil de superimetrio no contempla las regiones tipo cuadrados, por ejemplo. O sea, tiene singularidades, ¿no? Tiene 4 vértices, ¿no? Entonces esas singularidades no contemplan ese caso. ¿Ok? En cambio, el otro caso sí contempla ese caso también, de que tengamos esas singularidades. Pero ellas coinciden esas funciones. ¿Ok? Entonces, eso fue publicado, como les digo, en un artículo. Sí, no, eso fue parte de un artículo publicado el año pasado sobre la revista Geometría Dedicada. Ok, como estaba diciendo, voy a hablar un poco de los preliminares sobre los conjuntos de perímetro finito. ¿Qué es los conjuntos de perímetro finito? ¿Sí? Parece algo bastante complejo, ¿sí? Pero aquí podemos observar algunas cosas, detalles curiosos. ¿Cómo se define el perfil superimétrico? Sí, sobre, ¿cómo se llama? Sobre el conjunto, ese conjunto que aparece XC, o es una X, ¿sí? Más o menos parecido a una X. XC es el conjunto de los campos de vectores con soporte compacto. Entonces, si usted repara lo siguiente, si sacamos el supremo, ¿sí? Y pensamos simplemente en esa integral de X divergente de X, en X, o sea, sobre los campos, ese de ahí es un funcional, ¿ok? Ese de ahí es un funcional, ¿ok? Si es que ese supremo es finito, entonces ese funcional sería de norma finita, ¿cierto? Si alguien lleve un poco de análisis funcional, puede ver que la norma se definiría así, ¿no? De ese funcional, ¿ok? Entonces, ahí, si ese supremo es finito, ¿no? Ese funcional tiene norma finita y por el teorema de Radon-Nikodym, usted puede asociarlo a una medida de Radon, ¿ok? Le puedes asociar a una medida de Radon, es como también se ve a los conjuntos de perímetro finito. Lo interesante también es el siguiente, ¿no? Que debido a esa cara del divergente, ¿no? Podemos usar el teorema de Stokes y llegar a la siguiente conclusión, ¿no? A la siguiente conclusión. En el caso de que tengamos suavidad, o sea, al menos de clase C1, la frontera sea una superficie o una variedad, ¿no? De clase C1, entonces ella coincide, el perímetro coincide con el área, ¿cierto? Aquí estoy colocando de forma local, ¿sí? SU quiere decir de forma local, pero SU puede ser el M, ¿ok? Como aquí aparece, en el caso de que U sea igual a M, simplemente decimos que es de perímetro finito, y cuando U es un abierto cualquiera, es localmente de perímetro finito. Entonces, en general, valdría esta desigualdad, esa ecuación, ¿no? Que el perímetro coincide con quién, con la medida de Hausdorff.
la medida de Hausdorff en la métrica, considera la métrica dada por la métrica riemanniana, ¿no? De la variedad, ¿ok? Entonces, y eso no es otra cosa que el área, ¿no? Eso sería el área. Entonces coinciden esas definiciones en el caso de que tengamos regularidad. Y esta es una propiedad interesante sobre la convergencia local de conjuntos de perímetro finito. Esa convergencia, entonces usted va a tener lo siguiente, vamos a tener la semicontinuidad inferior, ¿no? De los conjuntos de perímetro finito. ¿Okay? Eso se usa mucho para el caso compacto. Sobre variedades compactos uno muestra la existencia de conjuntos de perímetro, la existencia de regiones isoperimétricas. Ok, entonces vamos entonces a empezar a introducir lo que vamos a demostrar, que sería alguna regularidad sobre las funciones, sobre la función perfil isoperimétrico, ¿sí? Sobre algunas variedades no compactas, ¿sí? ¿Qué tipo de variedades no compactas son estas? Son aquellas que tienen esta propiedad, C0, geometría acotada localmente asintótica. El nombre es bastante complicado, también las definiciones que envuelven en ella, ¿sí? Pero al final yo creo que podemos entender algunas cosas de que se puede analizar rápidamente. Aquí lo fundamental es lo que se obtiene sobre el perfil isoperimétrico. ¿Okay? Entonces, este tipo de geometría en sí, cabe resaltar que aparece naturalmente cuando usamos el lema de concentración-compacidad sobre la variedad E. ¿Ok? Ese aparece naturalmente. Entonces, pero ¿cuál es lo que nos sirve aquí? Lo que nos va a ayudar a nosotros es lo siguiente, que ese perfil isoperimétrico de esa variedad verifican esa condición. Tiene la característica siguiente, que por cada B existe un número n, ¿no? Como está ahí, con la particularidad siguiente, ¿no? Que existe una variedad teórica, que vamos a decir teórica, después vamos a dar un sentido a eso, ¿qué significa teórica? Que verifica esa igualdad, o sea, coincide con el perfil isoperimétrico, ¿sí? IM, y en esa variedad teórica podemos encontrar una región isoperimétrica, ¿ok? Una región isoperimétrica. Entonces, justamente eso es lo que está escrito abajo, que ese D0 de infinito es una región sobre M tilde, que es la variedad teórica, y de volumen B, ¿no? Entonces sería una región isoperimétrica. Ok, vamos a dar entonces, a introducir qué serían las variedades de geometría acotada localmente asintótica. Antes de eso, vamos a dar la noción de geometría acotada. Para mí, la noción de geometría acotada es aquella que tiene esa condición de del tensor de Ricci, ¿sí? El tensor de Ricci, y de las bolas de volumen. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos ejemplo de eso. Ejemplo de eso pueden ser los ejemplos más triviales. Sería, pueden pensar que M puede ser Rn, ¿sí? Rn verifica esa condición rápidamente con K igual a 0. ¿Ok? Y también cualquier forma espacial, ¿sí? Como por ejemplo el espacio hiperbólico y la esfera, ¿no? Ellos también verifican esa condición. Esos serían los casos no triviales. Un caso no trivial y bastante curioso es el modelo Schwarzschild, ¿no? El modelo Schwarzschild, ¿no? Usado en la física, ¿ok? Y que desaparece en el gráfico. Bueno, aquí también vamos a tener que hablar un poco de la noción de convergencia apuntada, ¿sí? De variedades. Entonces vamos a tener que hablar un poco de convergencia de variedades en esa parte. Cómo converge, en qué sentido convergen esas variedades, y está escrito así, ¿no? Esa convergencia de variedades converge en ese sentido, ¿no? Son inmersiones, esas funciones I sub R son inmersiones, ¿ok? Que en el caso de que esas variedades sean compactas, ¿sí? En ese caso de que sean variedades compactas, y esa convergencia apuntada converge con coincide con la convergencia de Gromov-Hausdorff. Ahí podemos ver en este caso particular, esa convergencia de Gromov-Hausdorff, ¿sí? Es un ejemplo dado por Cristina Sormani. Okay, eso sería un ejemplo de convergencia de variedades. Aquí, un caso más de convergencia, ¿sí?
aquí estamos, recordemos que estamos sobre variedades no compactas, entonces tenemos que dar algún sentido a las secuencias divergentes, ¿sí? Entonces vamos a tener una compacidad, ¿sí? Por eso que la literatura van a ver esta relación llamada también como compacidad generalizada, ¿no? ¿Qué sucede con las secuencias divergentes, ¿no? ¿Qué sucede con las secuencias divergentes? Entonces sucede lo siguiente, ¿no? Que esas secuencias divergentes van a tener una sucesión convergente de variedades puntadas, ¿no? Entonces tenemos una especie de compacidad, ¿no? Es la llamada compacidad generalizada. Y este es el modelo initial dataset, ¿sí? Dado por Ekman. Este es un multi-N, un ejemplo multi-N o con múltiplos finales, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces el teorema principal que queremos mostrar ahora es porque por ese tipo de variedades, ¿no? Ese tipo de variedades con C0 geometría acotada, ¿sí? Y bueno, tenemos que suponer que al menos la métrica donde va a converger, esa métrica tiene que ser de clase C2, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esa función? Con esa función perfiles superimétrica. Ella va a ser absolutamente continua, ¿sí? Y quienes ya vieron un poco de análisis ya pueden recordar sus propiedades aquí de absolutamente continua, dos veces diferenciables en casi todo punto, ¿cierto? Casi todo punto. Si K es mayor que cero, ese K venía de quién? De la limitación inferior de Ricci, ¿se recuerda? Ese es el K, el límite inferior de la Ricci, ¿ok? Entonces, IM es estrictamente cóncava, disculpa, es estrictamente cóncava. Y si K es igual a cero, IM es cóncava, ¿ok? Y si K es menor que cero, ese IM más esa constante más B cuadrado es cóncava, ¿ok? Y finalmente tenemos esa desigualdad en casi todo punto, ¿no? Sobre el perfil superimétrico, ¿ok? Tenemos el caso de la igualdad, tenemos el caso donde las variedades son umbílicas, ¿ok? Umbílicas. Ok, entonces aquí vamos a envolver en la demostración conceptos de análisis de geometría. ¿Okay? Algunos conceptos de análisis de geometría o resultados de análisis de geometría. Por ejemplo, un resultado de análisis 1, ¿no? Podemos ver en un curso de análisis 1, es el siguiente, ¿no? Por ejemplo, cuando una función continua, ¿qué condición necesaria y suficiente para que una función continua sea cóncava o convexa, ¿no? Si ustedes reparan ahí, esa función f, ¿no? Que está ahí de rojo, y la función g de x0, de hecho no es cóncava en todo lado, ¿no? ¿Y por qué? Porque de hecho no verifica en todos puntos, ¿no? En todos los puntos la condición que estamos colocando arriba, ¿no? Que es el siguiente, que dado que f va a ser f compacto, sí, solamente sí, para cada x existe un intervalo i de x, de x, un intervalo i de x, y una función cóncava, que llamamos de g de x, la función cóncava de clase C2, tal que ella coincida en x0, ¿sí? En x0 con f de x0, ¿sí? Y que ella sea mayor, igual que f, ¿no? Que f. Entonces, eso si ustedes pueden percibir, eso empuja a que la función f sea cóncava en el dominio AB, ¿ok? Eso empujaría que la función sería cóncava en toda la función AB. Y lo mismo pueden hacer por el caso convexo, ¿ok? En el caso convexo también se puede hacer. Esa línea que aparece ahí es la línea soporte sobre x0, ¿ok? En la línea soporte sobre. Ese resultado vamos a usarlo, ¿ok? Vamos a usarlo. Recuerden que tenemos la función IM, es una función que vamos a mostrar que es continua también. Y entonces pues, vamos a usar sobre IM este lema, ¿sí? Este lema aparece en el artículo de Morgan Johnson, ¿ok? Del año 2000. Ok, entonces aquí algunos resultados geométricos son los siguientes. Sobre una región con frontera compacta y diferenciable. Entiéndase, cuando decimos eso, quiere decir que la frontera es una subvariedad de codimensión 1, ¿no? Una subvariedad diferenciable de codimensión compacta, ¿no? De codimensión 1 compacta.
¿Okay? Sobre él vamos a hacer una perturbación de siguiente forma, usando la aplicación exponencial, ¿sí? Sobre el vector normal, sobre el campo normal, ¿ok? Sobre el campo normal, que sería visto sobre la subvariedad o, ¿cómo se llama?, la frontera de omega. ¿Okay? En ese caso, cuando calculamos el volumen de esa variedad o de esa subvariedad perturbada, ¿sí? ¿Cómo se llama? Derivamos y encontramos el área, ¿no? Encontramos el área y el área va a ser igual a esa integral de la curvatura media, ¿sí? De la curvatura media. Esa es la llamada fórmula de la primera variación. ¿Okay? Así también en el caso de la segunda variación, también podemos encontrar aquí ya aparece la segunda forma fundamental y la curvatura de Ricci. ¿Okay? Bueno, esa función de epsilon que lleva al volumen de epsilon, ¿no? De las perturbaciones de omega, ¿no? El volumen de las perturbaciones tiene derivada no nula en cero. Entonces, por tanto, usando el curso de análisis 1, podemos ver que tiene inversa, ¿no? Relativa a una vecindad de cero, ¿no? Entonces usamos eso y podemos ahora derivar el área en función del volumen, ¿ok? La verdad que derivamos dos veces el área en función del volumen y cuando la curvatura es constante obtenemos la siguiente fórmula, ¿no? Ese colorario que aparece ahí, ¿ok? Repare que aquí hay la derivada, recuerde que la derivada está siendo en función del volumen, ¿ok? Entonces, eso es otro de los argumentos que vamos a usar. Bueno, entonces, como estaba diciendo, algunos resultados sobre la continuidad que vamos a usar también. Estos son los que aparecen en la literatura, ¿no? Si M es compacta, el perfil de superimétrico es continuo. Sylvester Galot fue quien mostró eso. Si mal no recuerdo, fue en el 86. Y el teorema 1, que vamos a ver ahora, para una versión compacta, fue dado por Morgan y Jones. ¿Ok? Entonces, y también el 2017, si no estoy equivocado, Ritoré mostró que por una variedad Hadamard, el perfil de supermétrico, aparte de ser continuo, es monótona, no decreciente. ¿Ok? Disculpen, ahí apareció de nuevo un poco de portugués, ¿no? Siempre aparece algo así. Disculpen. Si M tiene geometría acotada, ¿sí? Si M tiene geometría acotada, como ya habíamos visto el término de geometría acotada, también se muestra que la función perfil supermétrico es continua. ¿Okay? También mostramos que la función perfil supermétrica es continua. Eso fue publicado, ¿sí? Publicamos junto con el profesor Stefano Nardulli. La verdad que probamos aún más que esa función es Holder, ¿no? Localmente Holder, continua, ¿no? Entonces, obviamente en particular continua. ¿Okay? Entonces, vamos a usar ese resultado, ese último ítem 4, para mostrar la diferenciabilidad del perfil superimétrico. ¿Ok? Entonces, vamos a la demostración del teorema 1. ¿Ok? La primera parte de la demostración del teorema 1. Entonces, por el teorema de existencia generalizada, ¿ok? Tenemos lo siguiente, ¿no? Que para cada volumen B, vamos a colocar B barra para no confundir, ¿sí? Existe un dominio o existe una región isoperimétrica generalizada de volumen B barra. Debería ser B barra, disculpen, también un error de type. ¿Ok? Tal que coincide, ¿no? IM de B barra debe ser, disculpen, debe coincidir con el área de esa región generalizada, ¿no? De esa región isoperimétrica generalizada. ¿Ok? Entonces, vamos a definir lo siguiente. Sobre esa región isoperimétrica generalizada vamos a realizar perturbaciones, ¿ok? Vamos a realizar perturbaciones como lo habíamos visto. Ahí vamos a usar la primera variación del área y la segunda variación del área, ¿ok? Entonces, vamos a tener una función f, que vamos a llamar de f de b barra, ¿sí? Definida así, ¿ok? Entonces, en una pequeña vecindad podemos perturbarla por una pequeña vecindad y obtenemos una función diferenciable, ¿ok? Una función diferencial en B. Bueno, ¿y qué propiedades tiene esa función f barra?
tienes lo siguiente, que en B barra él coincide con IM de B barra, ¿no? Y en otros casos, F de B barra debe ser mayor o igual que IM de B, ¿no? Para B en I de B barra. ¿Ok? Ok, aquí vamos a ir por pasos. Si la variedad tiene curvatura, si ese K, ese valor de K, ¿sí? Es mayor que 0, ¿ok? Usando la segunda variación del área, ¿sí? Que está escrito ahí, con respecto a esa región isoperimétrica generalizada, obtenemos, en geometría limitada, obtenemos eso, ¿sí? Hacemos un pequeño cálculo ahí, ¿ok? Dado que ahí tenemos la segunda forma fundamental al cuadrado, el módulo de la segunda fórmula fundamental al cuadrado, mayor o igual que 0. Ahí el Ricci se puede aminorar o se puede limitar por abajo por la constante, ¿no? N menos 1 veces la constante K, ¿no? Entonces, de esa forma aparece esa desigualdad que si repara que si K es positivo, entonces debe ser menor que 0. ¿Qué significa eso? Que la función f, ¿no? La función f sería cóncava, ¿no? Sería cóncava, ¿correcto? De aquí usamos el lema de Morgan-Johnson, y obtenemos, usamos el lema, y para G siendo SF de B barra, y F siendo IM, ¿ok? Entonces, con eso, y el hecho de que IM es continua en geometría acotada, entonces concluimos, ¿no? Por el lema concluimos que EIM debe ser cóncava, ¿no? Debe ser cóncava. ¿Ok? Entonces ahora vamos por el caso negativo. En el caso negativo, tenemos hacemos un procedimiento análogo, solo que aquí va a aparecer en la parte inferior, en el denominador, va a aparecer IM, ¿no? Ya que IM es continua, ¿no? Y positivo, ¿ok? Entonces, podemos usar la continuidad para limitar la parte de abajo, ¿ok? Y va a aparecer una constante, como está ahí, ¿sí? Una constante, como está ahí. Y, por tanto, ahora esa función f de b barra más c b cuadrado va a ser cóncava. Si la comparamos, hacemos una comparación. Recuerden que el IM es siempre menor o igual que el F de B barra, ¿no? Menor o igual. Entonces, haciendo esa comparación y usando de nuevo el lema, esa función ahora es cóncava, ¿no? IM de B más CB cuadrado sería cóncavo, que sería la segunda parte, ¿no? Y la conclusión de que sea dos veces diferenciable en casi todo punto se sigue de un teorema, ¿no? Del teorema de Alexandrov, ¿ok? Del teorema de Alexandrov. El que dice lo siguiente: si la función es cóncava, ella es diferenciable, es dos veces diferenciable en casi todo punto, ¿ok? Finalmente, la desigualdad siguiente sobre el perfil isoperimétrico la obtenemos usando esa propiedad, ¿no? Que la segunda derivada lo podemos calcular de esa forma, usando ese límite, ¿no? Hacemos la comparación de nuevo con F, y obtenemos esa desigualdad del lado derecho, ¿ok? Y una vez más, usando la primera y la segunda variación del área, obtenemos la desigualdad pedida, ¿ok? Entonces, eso es justamente la demostración del teorema. Aquí tenemos algunas referencias sobre, ¿cómo se llama? Sobre la continuidad y diferenciabilidad del perfil superimétrico, ¿okay? Como les decía, esto está basado en el artículo publicado en San Pablo Journal Matemática este año, y sobre el artículo publicado en Geometría Dedicata en el año pasado, ¿okay? En la existencia generalizada lo pueden ver sobre el artículo de Nardulli, ¿sí? En Asian Journal, publicado en 2014, ¿okay? El artículo de Frank Morgan fue publicado en el 2000 en Indiana, ¿okay? También como los artículos de Babar Pansu y de Manuel Ritoré que habíamos mencionado, ¿okay? Gracias por su atención.
Muy bien. Muchas gracias, Abraham, por tu ponencia. Invito al público oyente, si tuviera alguna consulta o algún comentario, podría escribirlo en el chat del Google Meet o levantar la mano, que lo pueden encontrar en la parte inferior también del Google Meet. Sí, alguien levantó la mano. Sí, Paulo Seminario ha levantado la mano. Paulo, a ver tu consulta. Bueno, Abraham, primero, antes que nada, en nombre de, como presidente del comité organizador y en nombre de la Universidad Nacional del Callao, te agradezco la presencia, al menos virtual, en este evento. Realmente, como siempre lo digo, es reconfortante tener a los ex estudiantes de nuestra facultad participando activamente de este tipo de eventos. Creo que no solo nos sirve a los que estamos ya en la etapa de investigación, sino también a los estudiantes que se motivan para saber que hay muchas cosas por aprender. Y además te felicito por la exposición, ha estado muy bien explicada, muy didáctica y muy profunda en los temas de ese tipo de variedades. Sobre todo el profesor Narduli, si no me equivoco, que ahora está en la ABC, ¿no? Porque estaba en Río y luego pasó a la ABC. Exacto. Ahora y permuta con Juliana, si no me equivoco. Y sí. Él es muy apasionado en este tema de las variedades, sobre todo cuando pierdes la compacidad. Y es muy grato ver que también se está haciendo análisis geométrico, de repente de otra manera, y compartir en esa línea de investigación. No todo el mundo se anima a hacer un poco de análisis geométrico. Mi pregunta va por lo siguiente. Yo suelo trabajar mucho con lo que son variedades riemannianas compactas en el sentido del estudio de las geodésicas generalizadas, porque ellas me permiten, desde las ecuaciones, tener un cierto control de la energía, ¿okay? Sobre todo quien hace damping localizado, cosas de ese tipo, sobre ecuaciones riemannianas, trabaja en este tipo de cosas. La mayoría de resultados que se obtienen hasta la fecha han sido siempre sobre variedades compactas para usar justamente las propiedades de compacidad, que son muy buenas, y controlar el volumen, porque muchas veces los resultados de isopremetría o de coaria es mucho más fácil usar sobre variedades compactas. Por lo que he entendido, has trabajado sobre variedades que no necesariamente son compactas, son variedades no compactas en general. Lo que te quería decir y preguntar era respecto al límite que has puesto de esa convergencia en C0, ¿no? Esa convergencia asintótica. ¿Hay alguna relación que guarde el comportamiento de las geodésicas? ¿Por qué lo digo? Porque la propiedad de que sea acotado en lo que es el tensor de Ricci, o sea que tengas la curvatura acotada, me permite ya controlar el primer autovalor por el teorema de Lich-Norowitz y Obata, me permite controlar el crecimiento del primer autovalor del Laplaciano. Pero pierdo el hecho de controlar las geodésicas generalizadas. Entonces, en cambio, por la convergencia que tú has planteado, yo puedo darme una secuencia en la cual tengo el control de las geodésicas, que en el punto límite sí pueda controlar el autovalor por el teorema de Obata, pero no sé si guarda alguna relación o se mantiene alguna estructura con relación a estas geodésicas o su comportamiento. ¿Se tiene algún resultado en esa dirección? Sobre geodésicas, exactamente, no he explorado, pero si tú podemos usar un argumento que relaciona, ¿no?, la geodésica, ¿no?, con la curvatura seccional. Entonces, y la compacidad, la convergencia de variedades, con algunas condiciones, respeta la variedad límite, respeta aún la curvatura seccional, se mantiene, respeta la misma propiedad. Por algún tipo de
de curvatura, de algún tipo de variedades, ¿sí? Con curvatura, si no me estoy equivocado, son aquellas que tienen curvatura seccional limitadas. Entonces, hay una relación entre la curvatura seccional y las geodésicas, ¿no? Cómo son el comportamiento de las geodésicas. Entonces, no sé si por ahí podrías explorar ese asunto. La verdad no he indagado mucho al respecto de ese asunto sobre las geodésicas y la estabilidad sería, ¿no? En otro caso, sería un Sí, problema de estabilidad. exactamente, porque justamente el operador el operador de onda, que se me pegó ahorita el nombre, cuando haces el fibrado tangente y vas al cotangente, a toda esa parte, tú puedes generalizar la idea de la geodésica, y cuando es compacta no hay problema, porque la geodésica al llegar al borde rebota como si fuera un rayo óptico, se mete en otra geodésica dentro del borde, como geodésica generalizada. Ahí no hay ningún problema en el comportamiento. El problema es justamente cuando cuando no son compactas, porque no tienes ese rebote para poder localizar. Entonces, si vía convergencia yo puedo aproximar de alguna manera, si en cada uno de los pedazos que va a converger, yo puedo tener un cierto, no sé, puedo crear una especie de obstáculo de pared, o como tú dijiste, ¿no? Una variedad que sirva de borde adentro de alguna parte, que me sirva de rebote y luego mantenerla hasta el punto final. En la parte de ecuaciones tiene mucha aplicación, sobre todo en la parte de ecuaciones hiperbólicas. De repente estudiar esa parte de la geodésica junto con siempre los teoremas de isopremetría son demasiado útiles, sobre todo para generalizar muchas desigualdades Poincaré o cosas de ese tipo. A nosotros nos sirven de sobremanera. Entonces, de repente vale la pena explorar algunos resultados usando lo que tú tienes, ya que tienes ese perfil isoperimétrico con buenas propiedades de continuidad y diferenciabilidad, sin necesidad de que sean compactas, porque ya se tenían los resultados cuando es compacta, se tenían la continuidad. Entonces, de repente vale la pena explorarlo, ¿no? Sería bueno una discusión, tal vez un día nos sentamos y pensamos sobre el asunto. Sé de alguna literatura que tal vez nos podría ayudar, pero la verdad no he explorado mucho en ese sentido. Sí, justamente con el profesor Narduli lo encontré en un congreso en Petrópolis, que nos sorprendió mucho porque es un congreso de ecuaciones, pero él fue para hablarnos de geometría, porque estaba muy emocionado con los resultados que había conseguido sobre partes no compactas. Y ese fue un problema que yo le había comentado, que nos serviría directamente a los que trabajamos en hiperbólicas, y también en teoría de control geométrico, y quedó como que en abierto. Pero mira, si también se puede conversar directamente con estos resultados nuevos que estás teniendo, sería genial. Entonces, de antemano te agradezco, Abraham. Realmente, en lo personal, voy a aprovechar bastante la palestra. Me ha parecido que he encontrado incluso el artículo en Arcai, que lo han subido, ¿no? Sí, ese artículo está en Arcai, está disponible también. Sí, yo creo entonces... que todavía está disponible de forma online, el artículo, la versión publicada está disponible. está disponible todavía de forma online. La revista creo que lo ha publicado durante un mes, ha sido el mes pasado, si no me recuerdo, en octubre, los primeros días de octubre fue publicada en São Paulo y una matemática. Entonces, yo creo que todavía tienen un mes y medio, 2 meses de que ellos lo dejan liberado de forma online. No, para mí realmente lo voy a leer en detalle, y créeme que me voy a estar comunicando contigo en un futuro. Muchas gracias por tu charla, Abraham. Okay, gracias a ustedes, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo quería, no sé si, disculpan de interrumpir. Aldo levantó la mano, vamos a responder la pregunta de Aldo. Muy bien. Aldo. Sí. Bueno, no sé, creo que todos me escuchan. Bueno, primero quería agradecer la conferencia de Abraham, fue bastante ilustrativa, tiene algunos puntos importantes.
Ahora solo hay uno que me interesa, que creo que inclusive yo le pregunté antes también, es sobre, alrededor de la palestra estaba el hecho de que la frontera tiene que tener codimensión 1, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí, sí. Entonces, si la frontera tuviese codimensión 2, por ejemplo, ¿cuáles serían los problemas, las dificultades al atacar ese problema? Cuando trabajas con dimensión mayor, la herramienta natural es las corrientes, ¿no? Se puede hacer ese mismo análisis desde el punto de vista de las corrientes. Puede llegar a resultados parecidos a los que tenemos desde el punto de vista de las corrientes. Dicho sea de paso, es algo que también estoy intentando explorar. Espero tener algunos resultados al respecto también. Bueno. Y también sobre las cuestiones de problemas isoperimétricos, que es el objetivo del trabajo, ¿no? Entonces, la definición de perímetro y las variedades que has usado, ¿existen algunos ejemplos clásicos que hayas encontrado en el camino del problema en sí? De variedades. Sí, sí, de ese tipo de problema isoperimétrico, de variedades. Si hay un ejemplo de variedades de ese tipo. Sí, justamente lo coloqué. Sería esa initial dataset, ¿no? No sé si consiguen visualizar aquí este tipo de variedades que no di la demostración, no di la definición exacta de ese tipo de variedades. Sí, Ese sí, es el ajá, initial dataset sí. con múltiples n, ¿no? Claro, claro. Ese verifica esa condición. Ese verifica esa condición. Ya. Ok, está bien, gracias. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo quería, disculpa te interrumpí, Sotelo, quería aprovechar la ocasión hace un tiempo, ya que aquí hay muchos alumnos, ¿no? Pero primero que, ¿cómo se llama? Saludarlos a todos por la presencia y como una vez más agradecer la invitación y también la invitación formal para quienes quisieran participar de algún proyecto, ¿no? ¿Cómo se llama? De pregrado sobre algunos trabajos míos, ¿no? Por ejemplo, podemos trabajar en geometría, si algunos alumnos están interesados en continuar en esa línea, ¿no? De investigación, pueden entrar en contacto conmigo y podemos ver si podemos hacer algo al respecto. Siempre he conversado al respecto de eso, de mi interés, pero por alguna otra razón siempre hubo algún motivo que no se daba, ¿no? Entonces, quiero aprovechar esta ocasión para invitarlos a quienes quisieran entrar en el mundo de la geometría y si es que yo podría ayudarles, les voy a ayudar. ¿Ok? Entonces, gracias una vez más por la invitación. Muy bien. De hecho, que ese mensaje ha llegado a muchos estudiantes que están presentes aquí en esta conferencia y como lo ha dicho el profesor Abraham, están invitados a escribirle para que pueda asesorar en estudiantes interesados en la línea de geometría para que pueda apoyar. Ahí dice, Alfredo, no sé si me permites unas palabras simplemente para complementar lo de Abraham. Claro, claro. Abraham, de repente no estás informado y hay muchos estudiantes que todavía no lo están informados. Actualmente el Vicerrectorado de Investigación está brindando facilidades a los estudiantes que van a desarrollar su proyecto de tesis en la Universidad del Callao, y dentro de las opciones se puede considerar estancias de investigación con algún profesor dentro de los países de la región. Entonces, quien, por ejemplo, quiera trabajar en geometría, sobre todo en esta parte de más análisis geométrico, creo yo, tirado a la parte de la geometría, y se quieran poner en contacto con el profesor Abraham, incluso se puede elaborar un proyecto de tesis en conjunto para que puedan ir a visitarlo a la Universidad Estadual de Río de Janeiro y de repente pasar algún periodo en el cual puedan compartir conocimiento.
Entonces eso es una gran ventaja, que antes de repente en nuestra época, lo digo en Sí, general, sí, no se tenía, ¿no? ¿Podría dejar acá Exacto, no se tenía, tu ¿no? correo, por favor, en el chat para los estudiantes Ah, claro. y puedan tener el contacto? Ah, disculpe, es sin mayúscula la primera, sí sale por defecto, sale con mayúscula. Entonces, voy a corregir eso y corregir eso, si no, ese sería mi contacto. Muy bien. Entonces los estudiantes ya están bastante enterados, interesados para poder escribir y tener un posible asesor externo también, ¿no? En ese sentido, para una tesis de licenciatura, por ejemplo. Muy bien, entonces, de parte de la Universidad Nacional del Callao y de nuestra facultad, te damos muchas gracias por tu participación en este encuentro interdisciplinario de matemática 2020 y te despido con unos fuertes aplausos. Gracias.